Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos esperando a que se sumen. Espero hayan tenido un hermoso viernes. Una vez más en un divino vivo. Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Cari? Hola, Yani. Esperando a que se sume el doctor Pizarro. Mientras, hoy vamos a hablar sobre la mochila argentina y sus repercusiones en lo que sería el derecho laboral. Estoy esperando a que se sume. Ahí está. ¿Todo bien? Me alegro, Cari. Lo vamos mandando. Hola, Cami. Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo ¿Cómo está? es? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Por suerte, todo bien. Hola, Agus. ¿Todo Hola, bien? todo. Sí, todo bien, por suerte. Aprovechá para saludar, que si no después los perdés, o las perdés. Es verdad, es verdad. Em, ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo todo? Bueno, a ver, hay que decirlo. En tiempos de pandemia, en tiempos de COVID a veces pasa, ¿no? Cuando nos tropezamos, lo contamos. Así que bueno, se puede salir airoso de esta situación. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo al COVID. Yo me contagié aproximadamente el 25 de julio, o al menos en esa época comencé con síntomas. El 2 de agosto me diagnosticaron una neumonía bilateral. eh, y bueno, después fue como nada, sobrevivirlo, supervivirlo, trabajarlo. Así que la verdad es que lo que le recomiendo a todas las personas que están acá siguiéndote y que van a ver este video es que se cuiden, eh, pero por sobre todas las cosas que no se cuiden con miedo, sino que se cuiden con responsabilidad y principalmente con la responsabilidad de las personas que los rodean. Yo, cuando me contagié, lo primero que pensé es en no En tus haber hijas. seguido contagiando. Exactamente, lo primero que pensé fue en mis hijos, en mi madre, y bueno, nada, entonces, la verdad es que son tiempos de mucho riesgo, pero yo creo que el principal riesgo no lo implicamos nosotros cuando o no prestamos atención a las recomendaciones, eh, o sea, cuando nos relajamos, ¿no? Cuando invitamos gente a casa, cuando superamos los aforos y demás, bien, que lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Lo puede hacer desde Damián Pizarro hasta Juan Pérez, pasando por Alberto Fernández, ¿sí? Así que lo puede hacer cualquiera, pero entonces es un riesgo. Y en estos tiempos donde justamente hay peligros, es donde también hay que estar más atentos. No solamente a las cuestiones médicas, sino también a todo lo otro, ¿no? Digo, apenas empezó la pandemia, lo primero que nos alertamos fue de el aumento de los números de femicidios, el aumento de estafas telefónicas, el aumento, o sea, la disminución de los accidentes de tránsito, pero los aumentos de otras cuestiones. Entonces, o por ejemplo, que las tarifas de luz al no chequearlas, tanto de Edenor como de Sur lo que hacía era aplicar las tarifas del año anterior, lo cual Sí. era también una situación bastante riesgosa, porque si uno había tenido menor consumo, en realidad se supone que todos íbamos a tener más consumo porque íbamos a estar más en casa que tal vez en nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, la factura de las oficinas, ¿no? Las comerciales, pagaron lo mismo que el año 2019 durante el 2020. Y durante el 2020 casi ni fueron. Entonces, ahí, en todo ese tipo de cosas, había que prestar mucha atención. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Creo que eh, eh, esto lo que hace, o lo que hizo la pandemia, que ya lo dijimos tantas veces y ya lo dijeron tantas personas que ya aburre,
creo que lo que hizo fue poner mucho blanco sobre negro, varias cosas, y, eh, y también nos muestra un poco cómo la situación de crisis nos enfrenta ante demonios del pasado. Justo hoy vamos a hablar sobre la mochila argentina, que es un método derivado, devenido o de alguna manera de lo que es la mochila austríaca, pero ¿qué pasa con esto? O sea, son políticas eh, en realidad de flexibilización, ¿no? Que Argentina ya las conoce y mucho. O sea, la flexibilización laboral que se intenta a través de la mochila argentina o de la mochila austríaca, ¿no? Versión argentina, no es nueva. O sea, la ideología no es nueva. Bien, esto ya se intentó hacer en otra oportunidad, con otro nombre, no era mochila, pero se utilizaba otra terminología. Entonces, justamente cuando esto tal vez más para los estudiantes o los abogados recién recibidos, o para tal vez aquellos que les interese, por ejemplo, lo que es el derecho, lo que llamamos el derecho comparado, pero lo que es el estudio de otro ordenamiento jurídico. Si yo leo las normas de nuestro país, ¿no? Yo miro la Constitución argentina, puedo más o menos sacar una radiografía de cómo es Argentina. ¿Bien? Si yo miro las normativas a nivel general, digo, por ejemplo, ¿qué es lo que prohíbe Argentina? Por ejemplo, ¿no? Hasta hace poco prohibíamos el aborto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué se prohíbe el aborto? Bueno, se prohíbe el aborto porque los tratados internacionales, por esto, porque lo otro, porque por la presión de la Iglesia Católica, bueno, por lo que sea. Entonces vos decís, bueno, permitimos el aborto. Bien, en forma gratuita, libre, ok, perfecto, le ponemos un plazo, bien. Pero prohibimos el consumo de estupefacientes o la tenencia de estupefacientes para consumo personal. O sea que, por ejemplo, la marihuana es ilegal. Entonces, digo, prohibimos una cosa, hay otras que permitimos, prohibimos o sea, permitimos el cigarrillo, que es un tóxico, adictivo y que produce a los fumadores pasivos, les produce enfisemas pulmonares. O sea, de alguna manera, uno puede ver dentro de una normativa, o sea, dentro de un país, que hay normativa que es, no te digo que sea, sí, tal vez la palabra más ajustada sería contradictoria. No sé si me entendés, pero lo que yo te digo, ¿no? Que es esto Sí, sí, de sí. miro un ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico lo veo desordenado. Justamente no lo veo como un ordenamiento, sino lo veo como un desordenamiento jurídico. Y eso tiene que ver, y eso tiene muchísimo que ver, primero por lo que llamamos el multiculturalismo, ¿no? Existe el multiculturalismo normativo, que es esto de chupar leyes de otros lados y decir, bueno, esto funcionó allá, ¿no? Como cuando fue, no sé, el polimodal, decir, uy, che, ¿cómo funcionó el polimodal en España? Creo que funcionó bien, listo, lo traemos para Argentina. Che, ¿cómo funcionó tal cosa? ¿Cómo funcionaron las escuelas técnicas en, no sé, en Alemania? Bárbaro. Entonces, escuelas técnicas, bien, por todos lados. Entonces, eso de alguna manera nos muestra la poca, tal vez, o sea, o perdón, no sé si nos muestra, pero tal vez lo que refleja es la poca capacidad que tenemos, que no la tenemos, o sea, que o sea, o sea, tenemos capacidad. O sea, esto sería una doble negación. No la tenemos, la tenemos. Pero esto refleja que no tenemos. Muestra al mundo que no tenemos capacidad de resolver nuestros propios problemas y que importamos soluciones para problemas que son autóctonos. O sea, que el Estado argentino no pueda resolver la problemática, por ejemplo, indemnizatoria, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En cuestión de indemnizaciones laborales. Que no lo pueda resolver, pero no en tiempos de pandemia, que no lo pueda resolver en los últimos 50 años, y que para eso utilice remedios empleados en países que tienen ordenamientos jurídicos totalmente distintos y que tienen normativas totalmente distintas y que tienen reglamentaciones totalmente distintas, porque es como cuando vienen iluminados del derecho, por ejemplo, hay muchos penalistas, ¿sí? Vamos a meternos con algunos, ¿no? O con algún grupo, digo. No, vienen los penalistas y te dicen, no, hay que implementar la normativa y el derecho penal como se hace en Alemania. Muy bien, genio, pero acá no somos alemanes. ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a aplicar cómo vas a aplicar una normativa laboral alemana en Argentina, por ejemplo? Cuando en Alemania hay una similitud que tiene que ver con una situación actual,
¿no? Que en Alemania está prohibido el despido sin causa, ¿no? O sea, tenés que demostrar causa y sobrecausa. Pero digo, eso pasa recién ahora acá en Argentina, en tiempos de pandemia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Claro. Buenas tardes, Sergio. Los saludamos. Pero digo, lo cierto es que para emparentarnos con esa situación tuvimos que llegar a esto. Pero antes, bien antes de llegar a la situación del COVID, Argentina tenía un mecanismo donde las personas se las despedía. O sea, es más, si yo vengo a vos y te digo, y tal vez no, porque capaz que ya hiciste laboral, pero digo, vengo y te pregunto, che, ¿cómo se llama ese periodo anterior, ese periodo de 3 meses? Y vos lo primero que vas a decir es periodo de prueba. Pero la ley de contrato de trabajo no reconoce el periodo de prueba. No dice, pruébese al trabajador a los 3 meses y si no le parece que es un buen trabajador le puede pegar una patada en el tor. No, no dice eso. Bien, lo que dice es que después de los 3 meses cuenta la indemnización. O sea, después de los 3 meses tenés que indemnizarlo, pero no significa que después de los 3 meses vos ya sos un empleado efectivo y te quedás trabajando ahí para siempre. ¿Entendés? Se dice que reputará como trabajo, como indeterminado el contrato de trabajo, ta. Pero no habla de periodo de prueba. El periodo de prueba es algo que surge de que, bueno, de la lógica o de la charla entre nosotros. Che, ¿hace cuánto que te vas a trabajar? 2 meses y medio. Uy, ¿y cuánto falta? Y, mirá, faltan 15 días para que se cumplan los 3 meses. O sea que esos 15 días vas a estar marcando en el calendario hasta llegar a, ¿no? Es como, por ejemplo, y te voy a contar otra ficción, porque estas son ficciones del derecho. Por ejemplo, el tema del embarazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer para avisar que está embarazada? O el padre, o un hombre, para avisar a su trabajo de que va a ser papá. ¿Cuál es el plazo? Y algunos me dirán, y 3 meses. ¿Pero por qué 3 meses? Pues 3 meses es en realidad lo que se entiende que es lo que tarda, bien, en conformarse el feto y demás. Por eso, de hecho, se habla sobre las 12 y las 14 semanas en la ley de aborto. Justamente tiene que ver con eso. Porque justamente lo que se habla es sobre hasta qué punto la mujer está más o, entre comillas, ¿no? Más o menos embarazada. Pero lo cierto es que cuando se entera al mes, tendría que avisarle en cuanto se enteró. Sin embargo, se espera hasta los 3 meses, porque hasta los 3 meses puede existir el aborto espontáneo. ¿Bien? Claro. Pero lo cierto es que uno tendría que avisar en la primera, ¿no? En la primera oportunidad. ¿Y qué pasa si se trata, y acá perdón que me meto con una temática tan de la mujer, pero bueno, nos importa a todos? ¿Qué pasa si es una mujer que es irregular y que durante 3 meses no le viene? Podría estar embarazada todos los años, podría estar embarazada todos los trimestres. O sea, porque ponele, capaz que no tiene, ¿entendés?, su periodo menstrual en forma regular. Entonces estaría haciéndose batez todo el tiempo. Bueno, es lo mismo que los testeos, salgo del tema, ¿no? Es lo mismo que los testeos. Che, tengo un poquito de dolor de garganta, me duele un poco lo de adentro de los ojos, tengo un poquito de fiebre y me como una bondiolita de cerdo pero que no tiene tanto gusto, tengo COVID. Voy y me hago un testeo. Hisopo, placa de tórax, garganta, no sé qué, que esto y lo otro, negativo. Che, soy negativo. No, no sos negativo. ¿Cómo que no? Sos no detectable. ¿Qué significa eso? Que podrías tener COVID, pero ser un falso negativo. Ok, bueno, genial, perfecto. Che, me hice un testeo. ¿Cómo te dio? Positivo. ¿Y cómo sabes que es positivo? Y porque me dicen que es positivo. ¿Pero sabías que puede ser un falso positivo? ¿Cómo puede ser un falso positivo? Claro, porque la carga viral, que esto y que lo otro, porque en realidad vos podrías tener una neumonía bilateral viral, pero no ser por COVID, ser por otro virus, ¿no? Como Freddie Mercury. Freddie Mercury no se murió de HIV, se murió de neumonía bilateral provocada por, ¿no?, el VIH. Bueno, entonces, digo, hay toda una cuestión que hay que tener en cuenta y que no se la puede tratar así como al tuntún. Tenemos que empezar de alguna manera a hacernos cargo de que las problemáticas, ¿sí?, las problemáticas coyunturales de nuestro país tienen que ser resueltas, ¿sí?, lamentablemente, con soluciones de acá, ¿sí? Es como si cada vez que yo tengo un problema de plomería en casa, llamo a un pintor. El pintor capaz que hasta me cobra más barato, pero ¿qué va a hacer? Me va a maquillar el problema. Pero dentro de 2 meses, dentro de un mes, dentro de 3 días, me va a aparecer un lamparón de humedad. ¿Por qué? Porque yo tenía que llamar a un plomero. No tenía que llamar al pintor. Bueno, en este caso,
y que es muy interesante la propuesta y todo, tiene que ver con esta problemática de las indemnizaciones laborales, ¿no? Es cierto que estamos en tiempos de pandemia, o en tiempos de COVID, o en tiempos de distanciamiento físico, no social, porque seguimos sociabilizando igual, pero aparece esto que la prohibición de despidos, ya hablamos sobre, ¿no? Sobre lo que eran las prórrogas en otras oportunidades, acá en Divino Derecho, pero las prórrogas lo que hacían eran, prorrogaban la prohibición de despidos y lo que eran las doble indemnizaciones, ¿no? O sea, las indemnizaciones se convertían casi como en vamos a decirlo de alguna manera, como en una especie de piedra, ¿sí? De BlackBerry que yo arrastraba, ¿sí? A la cual también podía llamarlo empleado, ¿no? Me pongo al lado de la empresa. Por primera vez digo, che, te tengo que mantener a vos trabajando conmigo, Vero, porque la verdad es que despedirte me sale una gamba, ¿entendés? No una gamba de 100 lucas, me sale una pierna directamente. Entonces no me conviene despedirte. Me conviene tener un trabajador ineficiente, ¿sí? Antes que despedirlo. O tengo que generar una causa, lo cual no está tan bueno, ¿no? Tener que, de alguna manera, generar una causa, porque aparte es fraude a la ley. Pero bueno, entre otras cosas, digo, Aparte, si tendría te que... prueba que la causa esa no existe, tenés que pagar igual una Claro, indemnización. exactamente, ¿no? Y aparte después puedo caer en un juicio y puedo perder muchísimo más. Pero está bien, pero igual ahí gané tiempo. A ver, ¿qué pasó? También las empresas, en este tiempo, le tomaron el tiempo justamente a la ley, ¿sí? Y esto nos pasó a los abogados que hacemos derecho laboral. ¿Por qué? Porque nos encontramos en los seclos con las empresas que vienen y te dicen, te ofrezco, tiramos cualquier número para que sea útil, te ofrezco 50 lucas. No, mirá, son 100 lucas lo que le corresponde, y encima por la doble son 190, porque en realidad no se duplican todos los, eh, los términos, sino que son algunos conceptos los que se duplican. Pero bueno, y encima tiene un límite, pero bueno, ponele que son 200 lucas. Digo, vos me estás ofreciendo 50. Bueno, no hay problema, vamos a juicio. ¿Qué pasa? Se sabe cómo es el tema del juicio. Todos sabemos el enlanguecimiento que existe bien con el tema del juicio. También, ¿qué pasa? A la semana lo llaman al trabajador y le dicen, che, escúchame, te ofrezco 70, te ofrezco 100 y no le tenés que dar a tu abogado, te ofrezco 120 y listo, ya está, y eso cierra ahí. Hacen un acuerdo, pero ese acuerdo ya advirtió hace mucho tiempo, y creo que esto sí lo hablamos, ya advirtió el Ministerio de Trabajo y la Cámara Laboral que esos acuerdos no son legales. Los acuerdos de, ¿cómo se dice? La salida voluntaria, ¿bien? Me ofrecieron una salida voluntaria, que en realidad son despidos encubiertos, son despidos. Son despidos sin causa, sujetos a la normativa, a la prohibición y a la doble indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que hubo fue una propuesta de, vamos a decir, de algunos empresarios, de incorporar lo que se llamó, o lo que se llama la mochila argentina, que en realidad proviene, como decimos, de un término, o mejor dicho, de un mecanismo que se llama la mochila austríaca. Que ojo, hubo en otros países estos intentos. No es que Argentina es el primero que intenta, bien, o el primero en el que de alguna manera se busca seducir, bien, a los empresarios, o seducir a la parte empresaria de los legisladores a que apoyen este tipo de proyectos. Bien, son políticas neoliberales, bien, o formas neoliberales, vamos a decirlo de algún modo, para resolver una conflictividad que, ojo, a ver, ¿en qué estoy de acuerdo yo? No con esto, sino en que hay que resolver. Hay un problema que hay que resolverlo. ¿Sí? O sea, ¿hay que resolver el tema de las indemnizaciones? Sí, claro. Porque hoy vos tenés, por ejemplo, tenemos sentencias indemnizatorias hermosas, ¿sí? Más lindas que este cuadro, ¿sí? Más lindo que el fondo que vos tenés atrás tuyo, pero que no se las puedes cobrar a nadie. ¿Por qué? Porque hoy una gran cantidad, para no decir no sé, el 50% de las pymes, están en quiebra. Y las pymes son las que mantienen, de alguna manera, son las que más contratan personal. No es el Estado. ¿Bien? O sea, no somos un país de
o mejor dicho, no somos una provincia. Hay provincias en el país que tienen un porcentaje de empleo estatal altísimo, ¿no? De empleo público altísimo. Pero no pasa, se podría decir, en las grandes capitales o en las grandes ciudades del país, ¿no? En las grandes ciudades del país, la contratación en su mayoría es de mano privada. Y obviamente son sostenidas por las pymes. ¿Qué fue lo que más afectó la pandemia o la situación con el COVID-19? Las pymes. Las pymes quedaron de cama. Entonces, efectivamente, esto hay que solucionarlo, porque si no vamos a llegar a hermosas sentencias incobrables. Y no te estoy hablando solamente de pymes. Anda a buscar a los abogados que tenían trabajadores de Blockbuster, por ejemplo, ¿no? Blockbuster, a ver si le lograron cobrar a Blockbuster. Esperá 6 meses, un año, y fíjate los juicios contra Falabella. Se fue Falabella, ya está. Anda a cobrarle a Falabella. Anda a cobrarle un copre a Falabella ahora. Bien, capaz que todavía queda algún local, están haciendo las liquidaciones de Falabella en Sodimac, aquellos que quieran ir a comprar si quieren ropa barata, pero digo, anda a hacerle un juicio ahora. ¿Fuiste? Si no lo arreglaste antes, fuiste. ¿Y qué pasó? Durante la cuarentena, muchas empresas, por ejemplo, de la construcción al principio, cuando se la vieron que se pudría la momia, ¿qué hicieron? Empezaron a liberar gente, para no decir empezaron a despedir gente. Pero como el convenio colectivo de la construcción no se rige por la ley de contrato de trabajo, sino que tiene un tipo de contratación muy particular, ¿sí? Donde el despido es a muy bajo costo, ¿sí? Que tiene un fondo de cese laboral y demás, bueno, es como que se pueden cubrir mucho más. ¿Bien? Aparte, recordemos que me acuerdo que la doble indemnización creo que no aplicaba también para lo que era la construcción o no. Y aparte de la prohibición de despido. Dos cosas. ¿Había prohibición de despido? Sí. ¿Para todos? Sí. La doble indemnización aplicaba para aquellas actividades que se habían visto afectadas. La construcción se vio afectada al principio, pero después no. ¿Qué pasa? Los que echaron al principio, sí. Pero la prohibición de despidos, encima, acordate que cuando sale la prohibición y las leyes de emergencia, salen retroactivas 2 años atrás. O sea, Claro. había que empezar a mirar para atrás. O sea, había gente que había sido despedida, o sea, cuando asume Alberto Fernández y en diciembre del 2019 dicta 2 leyes, o mejor dicho, dicta 2 decretos que tienen que ver con la emergencia sanitaria y la emergencia en materia de trabajo. Bien, en cuestiones sanitarias se empezó, o sea, no sé, tuvo la bola de cristal, no es que tuvo la bola de cristal, o sea, estábamos mal y encima después las cosas se empeoraron. O sea, digo, pareciera como que tuvo la bola de cristal. Digo, y en cuanto a la materia del trabajo, es porque es así. A ver, repito un poco lo que te decía antes. Cuando vos ves la normativa de un lugar, ¿sí? Y ves lo conflictiva que es, ves cuál es el conflicto que hay en ese lugar, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Que está emparchada por todos lados, ¿sí? Pero emparchada mal, parece, viste, la pelopincho que le pegaban, ¿entendés todo? ¿Entendés? O la bicicleta que la llenaba de los parchecitos naranja, ¿entendés? Para que siga funcionando. No, lo mismo, está toda remendada. Declaraciones de inconstitucionalidad debe ser la ley con más declaraciones de inconstitucionalidad que hay. ¿Qué significa? Bueno, justamente que hay un déficit normativo, económico, financiero, bien, por parte de la CRT, ¿entendés? Y obviamente por parte del trabajo, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en cuanto a lo que son los accidentes laborales. Los accidentes laborales no son cubiertos de la manera en la que tienen que ser. ¿Por qué? Porque aparte tenés un montón de trabajo en negro en este país. Y el trabajo en negro no está protegido, no está amparado por la ley de riesgo del trabajo. Porque la ley de riesgo del trabajo dice que aquel, por ejemplo, o sea, dice, aquel trabajador deberá ser, ¿no? O sea, tiene que tener un seguro, ¿no? Ante accidentes laborales. Ok, perfecto. Y si está en negro, ¿quién lo cubre? El empleador. Y si lo cubre el empleador, pero yo primero tengo que hacer que reconozca la relación laboral, después que, o sea, que reconozca la relación de dependencia, después que o sea, es un chino. Es un chino, ese es el cuento de la buena pipa. O sea, hasta que llegás a que te cubra un accidente, pasaste 5 años.
Y ese también es un gran problema, que tenemos juicios, tenemos muchísimos, tenemos una gran carga judicial. Hace poco, ahí había una persona que se había conectado que es empleado judicial, ¿no? Preguntémosle cuál es la carga hoy de juicios, cuánto dura hoy un juicio. Y, a ver, cuando nosotros estudiábamos, y cuando ustedes ahora estudian, ¿cuánto dura una quiebra? No, que la quiebra, que esto y que lo otro. Si haces el cálculo, una quiebra la sacás en 7 meses. ¿Cuánto dura una quiebra en realidad? ¿Cuánto dura un proceso laboral hoy? ¿Dura el año y medio? Que vos, si vos haces la cuenta, podés saber si fue una notificación. No, viene el trabajador y te dice, che, escuchame, ¿cuánto te están ofreciendo? Tanto. Bueno, mira, dentro de 3 años y medio, yo te puedo conseguir tanto, tal vez. ¿Por qué? Nunca obligaciones de resultados, siempre compromisos, ¿no? De medio. Pero digo, Claro. yo te puedo, y mira, capaz que podemos conseguir tanto, pero dentro de 3 años y medio. Antes no. ¿Cómo puede ser? Y mira, 6 meses se nos van en notificaciones. Así que hasta dentro de 3, 4, 5, 6 meses no vas a tener la del artículo 80. Y de ahí en adelante. Y ahí empezás. Entonces viene alguien y te dice, che, Damián, desde el 2018 que estoy con vos, con esta causa, y todavía no, ¿viste? ¿Viste lo cruel que es la vida? O hay gente que viene y te dice, ¿por qué no habré aceptado ese dinero que me ofrecieron? Pero bueno, entonces, la problemática indemnizatoria la tenemos. Me ibas a decir algo, perdón. No, justamente he sabido que los casos de derecho laboral duran y por eso comúnmente a veces el cliente quiere llegar a un acuerdo, pero si te ofrecen mucho menos de lo que realmente te corresponde, por ejemplo, imagínate una persona que trabaja años y años, obvio que no va a querer aceptar algo menor de lo que le corresponde. Igual Mira, con el tiempo se una, diluye claramente eso. Eso bien. sí, pero mira, a ver, nosotros hemos visto con el tiempo un montón de cosas, ¿no? Es más, y mucho más cuando uno es estudiante de la UBA, ¿no? Cuando uno es estudiante de la UBA, dicho sea de paso, felicidades a todos y a todas por los 200 años de la UBA. Cuando uno es estudiante de la UBA está muy cerca, ¿no? De muchas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque se maneja en espacios multisectoriales, bien, o sea, no es que, o sea, el pibe que está al lado tuyo puede ser de clase alta, clase baja, clase media, puede venir en bondi, puede venir caminando desde la 31, ¿entendés? O lo puede traer el papi, ¿entendés? En avión privado, ¿entendés? O sea, tenés de todo. Hay gente de barrios populares, ¿entendés? O de barrio norte. Gente que venía de todos lados. De hecho, con el aumento de lo que se llamaron las universidades nacionales periféricas a la capital federal, bajó la currícula de gente, de alumnos y de alumnas que se anotaban en la UBA, justamente por eso, porque la verdad es que les quedaba más cerca estudiar cerca de, o sea, estar, no sé, en Avellaneda, en Lanús, en San Martín, yo qué sé, no sé, en la de La Matanza, ¿para qué hacerse, ¿no? Los 30, 50 kilómetros? Las universidades en el sur lo mismo, pero bueno, y de hecho la UBA tenía sedes en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, pero aún así, uno se iba como, de alguna manera ibas conociendo e ibas escuchando diferentes problemáticas, ¿no? Ibas conociendo y viendo, bien, cómo tal vez el que tenías al lado, viste, cuando decían, tipo, chicos, para la clase que viene traigan el código y traigan, les recomiendo el libro o mi libro o lo que sea, y a la clase siguiente ese tenía el libro, pero lo traía con el plástico, o sea, lo abría delante tuyo, viste, sacaba el envoltorio de la ley de Aveledo, de Advocatus, del libro que sea, lo sacaba delante tuyo, o sea, tenía olor a nuevo, todo, y vos caías con el código ya medio remarcado, que le mirabas la fecha por las dudas y mirabas la Constitución por la duda que no sea la del 70, que no sea anterior al 94, o que no sea la Constitución de Perón del 49, porque capaz que te caías con un código viejo, ¿entendés? O estaba el que iba con el mini código, ¿entendés? Y lo escribía, yo me quería morir, yo al principio no escribía los códigos, bien, no los resaltaba nada, entonces cuando veía que uno lo resaltaba decía, no, me muero, este hombre está resaltando algo que, bueno, pero después, nada, aprendí a que uno puede comprarse un codiguito chiquitito para resaltar y tener el otro lindo en la biblioteca. Pero bueno, esas son cosas que después uno cuando se va burguesando las va haciendo. Pero bueno, lo cierto es que vos vas incorporando, ¿bien?
o sea, múltiples, ¿no? Multiversos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien Marvel la cosa. Pero la cuestión es que a medida que vos vas incorporando esas cosas, también vas aprendiendo que hay diferentes tipos de soluciones a diferentes problemáticas. Por ejemplo, una vez se propuso que, o existió la idea de que los alumnos recibidos de universidades públicas después le devuelvan, entre comillas, el pago, ¿no? Bueno, eso es algo, es un mecanismo que se utiliza en otro país, ¿no? Pero digo, se pensó para Argentina eso, ¿bien? En otros casos, no, dice no, en realidad, bueno, que presten servicio jurídico gratuito durante un año, ¿bien? Entonces eso hace como que de alguna manera uno le devuelve a la sociedad parte de... Yo conozco muchos profesores, o que son graduados de la UBA, que son profesores o del práctico o que son profesores ad honorem, justamente porque entienden que le están devolviendo algo a la universidad. Pero eso es algo pura y exclusivamente personal, individual de cada uno que se recibió, ¿no? Que dice, bueno, yo le devuelvo un poco a la universidad, le devuelvo al Estado, le devuelvo al gobierno, le devuelvo al país, le devuelvo a la gente, le devuelvo a mis padres, le devuelvo a los impuestos, a quien sea, ¿no? Pero digo, todos más o menos elegimos o podemos elegir de qué manera le devolvemos a. Pero ¿qué pasa? Proponer un mecanismo como por ejemplo la mochila austríaca es otra cosa. La mochila austríaca principalmente es un proyecto que tiene que ver con fondos de recuperación, ¿no? O sea, es un modelo con el que justamente lo que se intenta corregir son defectos que hay en el mercado laboral argentino, de la misma manera que se solucionaron, ¿sí? En la situación que existía en Austria. Si alguno quiere tomar la palabra en este momento y hablar sobre la situación que existía en Austria antes de la mochila austríaca, le cedo la palabra desde ya. Pero, ¿qué pasa? Lo que tiene que ver es, cuando vos tenés altos números de desempleo y eh, tenés que esos altos números de desempleo se dan durante mucho tiempo, ¿bien? Ya la idea del ejército de reserva de Marx quedó, de alguna manera, ya superada, o sea, ya tenés mucha gente sin trabajo, ¿sí? O sea, entonces, de un lado, ¿qué tenés? Bueno, haces una reducción de gastos, ¿bien? Y empezás a redistribuir las riquezas, y el Estado empieza a cubrir todo eso, ¿bien? Vamos más al keynesianismo, ¿sí? Mandamos a gente que haga pozos durante la mañana y a gente que los tape durante la noche, ¿sí? Y redistribuís la riqueza, ¿bien? O aparentemente, no digo, o aparentemente lo solucionás de la otra manera, que es el sálvese quien pueda, ¿bien? Y generás, por decirlo de alguna manera, diferentes remedios. Uno de los remedios es esto, que tiene que ver con un fondo individual para cada trabajador que sustituye justamente lo que es el despido perdón, la indemnización por despido, que es muy parecido al fondo de cese laboral, por eso nombraba antes lo de la construcción, porque tiene como una ideología bastante similar, que fracasa, porque cuando el trabajador es despedido, ¿sí? Cuando el trabajador de la construcción es despedido, recibe, no quiero decir chau chupalito porque si no me van a decir que estoy viejo, pero recibe 2 mangos, o sea, no le sirve para nada. Bien, y aparte, perdón por lo que voy a decir, pero normalmente son personas que se deslomaron, o sea, terminan después de trabajar, no sé, 5 o 10 años, le dan 2 mangos y no pueden hacer otra cosa porque tienen una hernia de disco, tienen, no sé, herniado no sé qué cosa, o sea, quedan deslomados. O sea, no es que es un trabajo, o sea, es un trabajo que debiera considerarse insalubre, si es que no lo es, ya, y que justamente debiera tener más protección. No digo desprotejamos al colectivero, al docente y al conductor de subtes, ¿no? O al de los peajes. Pero ¿a ustedes les parece que el trabajador de la construcción no es un trabajador, no es una persona, no es un trabajo que tiene no solamente una gran cantidad de riesgos, sino que además es súper insalubre? Que el que sale de ese trabajo después queda detonado. A ver, todos los trabajos, ¿no? El tipo que está arriba de un taxi no tiene indemnización. Y sin embargo, cuando se baja del taxi después de 12, 14 horas, ¿sí? Salvo que sea el de la canción de Arjona, la pasa mal. O sea, ¿no? Digo, bueno, a ese también la pasó mal porque después se encontró que la mujer lo engañaba. Pero no importa, pero lo que voy es a que, salvo ese,
se podría decir, la mayoría de los tacheros no la pasan tan bien estando 14. O sea, les puede gustar durante un tiempo, todo, pero es un laburo súper arduo, súper pesado. Estar recorriendo la capital esperando que alguien te levante el brazo, bien, y sentarse y escuchar. Y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde el tachero, andás a ver a quién subís. Si subís a una persona que te dice, sí, voy hasta, no sé, hasta enfrente de la Plaza de Voto. Ah, bueno, y cuando la bajas ves que la señora baja, entra y se mete en el ala COVID del Hospital Subizarreta. Y decís, uy, la pucha, ¿qué hago ahora? Me voy a mi casa, no sé, prendo fuego el taxi. Pero bueno, entonces, volvemos un poco a lo que decía recién. Esta mochila austríaca justamente lo que tiene por objeto es crear un fondo individual para cada trabajador que sustituye, ¿sí?, a lo que es la indemnización, y que justamente la idea básica es que funcione como un contrato, lo que se llama un contrato único, ¿no? O sea, es terminar justamente con la dualidad del mercado del trabajo, justamente esto de los trabajos, de los trabajadores que son extremadamente protegidos, bien, un poco lo que decíamos antes, ¿sí? Esto de la protección al trabajador aunque sea ineficiente, porque si lo tengo que despedir, lo tengo que indemnizar y me cuesta un montón. Y justamente hay los que los que no lo están, los que están en las antípodas de esa situación. ¿Sí? Entonces, justamente la idea, cuando se generó, justamente se generó con eso. Se generó con la idea de crear un fondo individual para cada trabajador que sustituya ese modelo, que yo no voy a tener el trabajador que no puedo echar, porque yo ya le tengo garantizado que si lo echo, ya la plata ya la tiene ahí amontonada. O sea, ya la tiene ahí guardadita esperándolo. Igual no, parece como que estoy de acuerdo, pero no es que estoy poniendo cara de que estoy de acuerdo. Me envalentona en lo que estoy contando, ¿no? Y justamente la Entendemos. empresa lo que hace es... ¿Cómo? Entendemos. No, no, Ah, genial. claramente un abogado laboralista que defiende los derechos del trabajador claramente no está, no debería. No, no, Claro, no, 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 claro que está, claro que no, tal cual. Pero bueno, también muchas veces, como abogado de personas que vienen y me dicen, che, escúchame, mira, tengo que despedir a fulano de tal porque me pasó tal cosa, porque me tomó el tiempo y el flaco labura reglamento, no sé qué, que esto y lo otro. Y vos le decís, y sí, mirá, pedite un préstamo e indemnizalo. ¿Entendés? Y eso también es injusto. Entonces, en este caso, vos lo que tenés es la empresa que aportó mensualmente justamente a la mochila, ¿sí?, al bolso, ¿no? Una parte de ese salario bruto. Y esa cantidad justamente lo que hace es gestionada justamente en la búsqueda del rendimiento, ¿no? A ver, perdón, y esas cantidades no es que vos las guardás en una cuenta, sino que son gestionadas por empresas, ¿sí?, que lo que van a hacer después son creadas justamente para eso y van a invertir ese dinero. Es un sistema muy similar a un sistema que acabamos de salir hace no tantos años, que es a las AFJP. ¿Sí? Es como entrar a un sistema de indemnización privada. ¿Sí? O sea, yo agarro ese dinero, en vez de dártelo, o en vez de ponerlo en una cuenta bancaria, ¿sí?, como pasaba cuando eras chiquito, que te decían, bueno, no, toma, estos son tus ahorros, los que juntamos durante todos estos años, bien, ya llegaste a los 18 años, a los 10, a los 14, como me pasó a mí cuando yo era chiquito, y digo, toma, esto es lo que vos tenés para vos. Para mí bárbaro, porque justo era el 1 a 1, o sea, genial, pero al que le tocó en pesos, un bajonazo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? No es que vos tenés la plata a disposición en la cuenta del banco tal o abajo del colchón. No, no, la tiene una empresa que la está laburando. ¿Sí? Una empresa que la va moviendo. Porque las empresas justamente son creadas para eso. Cada mes, justamente en la mochila esta, se va acumulando este dinero, estos fondos que pertenecen al empleado. Porque en realidad es dinero que vos le sacaste al empleado por esas retenciones que le ibas haciendo. Y que justamente, y no vamos a caer en lo que es plusvalía y todo, porque si no, nos empantanamos en el marxismo. Pero claramente, ¿sí?, le estás sacando la plusvalía. ¿Sí? O sea, Marx ve lo de la mochila y no sé si no lo habrá visto, en realidad no lo vio porque fue un mecanismo que se aplicó creo que recién en el 2003, una cosa así. No lo vieron creo que ni los nietos de Marx. Pero bueno,
pero obviamente debe haber sido algo tremendo, si lo hubiese visto. Lo interesante en cuanto a la aplicación, no digo lo interesante lo bueno, sino lo interesante de la aplicación, es que este fondo traspasa cuando la persona cambia de trabajo también. O sea, vengo yo y te digo, che, me voy del trabajo y este dinero se traspasa y te va como siguiendo. ¿Entendés? Porque vos podés cambiar de laburo, ¿entendés? Por decisión propia. Entonces, en el caso de la mochila austríaca pasa. ¿Bien? ¿Qué pasa? Acá es donde yo agarro y digo, bueno, habría que ver cómo lo adecuamos a lo argentino. Bueno, la verdad es que lamentablemente todas las adecuaciones que vimos a la Argentina normalmente terminan siendo peores que de donde vienen. O sea, ¿no? Todos, o sea, más cuando pensás desde el derecho constitucional, decís, la constitución de Alberdi, bien, era tremenda porque era mucho más presidencialista que todas las constituciones de las cuales Alberdi tomó como modelos, y después vino alguien y la hizo peor. O sea, la reforma del 94 la hizo hiperpresidencialista. O sea, otro que espero que no se despierte nunca, ¿no? Que de hecho dentro de poco se cumple un aniversario. Pero digo, otro que espero que no se despierte, pues se despierta Alberdi y ve la constitución que hicieron con su constitución o con su proyecto de constitución, con la constitución del 94, que es hiperpresidencialista, se muere el hombre. La verdad que se vuelve a morir, se muere 2 veces. Bueno, entonces, en este caso, la mochila austríaca lo que intenta es eliminar justamente las discriminaciones en cuanto a los costos de despido entre los trabajadores temporales y los trabajadores permanentes, porque acá está esta distinción, o sea, esto de decir, che, ¿vos hace cuánto tiempo trabajás? Yo trabajo hace 1 año y 1 mes. ¿Y vos hace cuánto tiempo trabajás? Hace 4 meses. Van a cobrar exactamente lo mismo esas 2 personas. ¿Sí? Porque es 1 año o facción mayor a 3 meses. O sea, una persona que trabaja más de 1 año y una persona que trabaja 4 meses, cobran exactamente la misma indemnización. Entonces, en este caso, en este tipo de cuestiones, parece como que tiene sentido, ¿no? Digo, si yo te lo quiero vender el producto, subo al bondi y te digo, bueno, para el bolsillo del caballero o para la cartera de la dama, o para la cartera del caballero y el bolsillo de la dama también, bien, esto está bueno. Entonces vos me decís, mira, qué interesante, podría funcionar. Porque claramente lo que busca es tratar a todos los trabajadores por igual. Buscaría como un punto de igualación, y el plan en Argentina lo que habla es de igualar a todos los trabajadores, a todos. Lo cual ahí, por eso digo, a ver, esto creo que no dura ni 3 minutos en una discusión. Yo creo que el caso de la mochila argentina, por decirlo de alguna manera, no dura 3 minutos, con el sindicalismo argentino no dura nada, porque no hay manera que vos lo puedas implementar, porque los gremios te comen vivo. Aparte, ¿Entendés? en líneas Porque no puedes generales, igualar las fuerzas trabajadoras, sí, perdóname. sí, en líneas generales, cuando empezás a hacer el análisis más jurídico, te das cuenta que se violan un montón de principios de lo que sería el derecho laboral. Bueno, justamente hace un par de días lo que hice, Vero, fue Ujú. republicar en mi historia de Instagram, la publicación que vos hiciste, que hicieron con Divino Derecho, respecto de los principios, bien, del derecho laboral, ¿no? De vez Sí. en cuando lo hago, porque la verdad es que está bueno recordarlo, por decirlo de algún modo. A mí me gusta, bien, esto de la principialística. Tengo un amigo hermano colombiano que es principialista, y él siempre me dice, Damián, no digas principios como algo despectivo, decir principios como algo que se aplica, como algo que se usa, como algo que está en la vida cotidiana. Y la verdad es que a veces tiene razón. Los principios del derecho laboral son muy fuertes, justamente, porque uno los ve en la relación de trabajo. No tenés que ir a encontrarlos en la norma. ¿Bien? O sea, el principio protectorio del derecho laboral, ¿sí? El principio de continuidad, o sea, los principios, justamente, son lo que Ujú. se ven reflejados en la relación de trabajo todos los días. Se ven todo el tiempo. Y eso es importantísimo, obviamente, porque en nuestro país particularmente es así, no en todos los países es de ese modo. Y si bien Argentina puede tener un montón de falencias,
dentro de todo, y dentro de los países de Latinoamérica, no es el peor de los países para ser un trabajador, ¿no? O sea, hay peores países que Argentina, obviamente, para ser un trabajador, para ser un proletario, ¿no? Eh, pero bueno, ¿me ibas a decir algo más? Sí, y además también esto no estaría yendo en contra del 14 bis de la Constitución Nacional, lo que es la mochila austríaca, o sea, este proyecto en realidad, mochila argentina, el nombre que le quieran poner, digamos, porque Totalmente. es A solo un ver, nombre. cualquier flexibilización que se quiera hacer, ¿sí? Iría en contra de el artículo 14, ¿sí? La libertad de trabajar, el derecho a trabajar, y al artículo 14 bis. El artículo 14 bis es la constitución laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo público, todas las leyes que podamos decir de alguna manera, ¿sí? Todas, se podría decir, devienen del artículo 14 bis. 14 bis es el derecho constitucional del trabajador. ¿Bien? Sí, y Entonces, si yo parto desde el artículo 14 bis, eh, eso me va a dar a mí la pauta, o me va a dar a mí una línea de la cual yo no me puedo, por eso, bueno, no me puedo apartar. Pero ¿por qué no me puedo apartar? Y acá los nuevos, voy a decir los del nuevo derecho, pero no me refiero a la facción política, a la nuevo derecho, sino los del nuevo derecho laboral que dicen, no, bueno, pero hay que mejorarlo, está perfecto. Tomen el 14 bis, mejórenlo, pero mejórenlo para arriba, mejórenlo para adelante, no lo mejoren para abajo o para atrás. No retraigan, ¿sí? No se olviden del derecho, que el derecho laboral es progresivo, ¿sí? Y el 14 bis lo que te dice es que vos siempre le vas a poder mejorar las condiciones al trabajador. Siempre, mejoráselas. Lo que no vas a poder es retraérselas. Vos no claro, podés retraer los derechos del trabajador. Y este proyecto que principalmente está ideado, obviamente, para tratar de salvaguardar las empresas, ¿no? Porque pasa por ahí, ¿no? O sea, no piensa en el trabajador, ¿no? Desde ya, sino en una problemática muy puntual de las empresas argentinas, que también es importante, ¿sí? Que también es importante, pero no a costa de los trabajadores, no con el claro, bolsillo no, del trabajador. El trabajador no puede pagar, el trabajador no puede pagar las falencias capitalistas, ¿sí? Y acá esto se reduce a una frase que decía en su momento un representante del Partido Obrero, que decía que la deuda externa la paguen los capitalistas. Eh, y que en algún punto, si bien es muy reduccionista la frase, lo cierto tiene que ver con qué? Con que aquellos que se beneficiaron con eso, aquellos que se beneficiaron, por ejemplo, con el 1 a 1, son los que tendrían que venir a pagar. El tema es que ya pasó mucho tiempo. ¿Bien? Pero si vos, por ejemplo, mañana, ¿no? Mañana Verónica me dice, Damián, ¿sabes qué? Me cansé de Divino Derecho, me voy a dedicar a hacer un divino tortas, divina pastelería. Así que te entrego, no, entonces me entrega los balances de Divino Derecho, me entrega los balances con todos los ingresos y egresos de dinero, con todo, ¿bien? Entonces yo evalúo ojalá, todo y digo, ¿cómo? ojalá. Claro, me entrega todos los balances de sumas y saldos, todo, me entrega el libro mayor y demás, donde surge todos los ingresos que tuvo Verónica en cuanto a publicidades y todo que tuvo durante este tiempo. Bien, la vez que alquiló la Torre Eiffel para presentar a Damián Pizarro hablando sobre prórrogas y demás. Bueno, Claro. entonces, ella me entrega. Entonces yo lo primero que hago es una auditoría, ¿no? Y audito toda esta información que me pasa Verónica. Digo, che, pero acá hay un par de números que no cierran y todo. Entonces voy y digo, che, pero ¿sabes qué? Mira, acá falta esto. Que esto es lo mismo que pasa con los administradores, ¿no? Cuando el administrador de consorcios asume, lo primero que hace es, dice, momento, pausa. Sí, yo lo tomo el consorcio, pero primero vamos a auditar lo que me están entregando. Porque si no, arrastro el error y dentro de un año ustedes me van a decir que yo debo 20 lucas cuando en realidad las 20 lucas, 30, 50, las debía el anterior. La reparación del ascensor que se hizo, se la chorició el anterior, no me la choricié yo. Entonces, en este caso, yo con Verónica hago lo mismo. Pero ¿qué pasa? Lo cierto es que lo que pasó fue, por ejemplo, con el caso de la mochila argentina, cuando se planteó como si fuera
la idea de la base esta que, con la que los aviones iban a volar a la estratosfera. O sea, yo creo que no resistió más de un mes la idea. Creo que fue junio. Después creo que más allá de junio creo que no se habló más. Porque lo cierto es que, primero porque primero tenemos, o sea, seamos legalistas, ¿no? No realistas ni utópicos ni nada. Seamos legalistas, ¿no? La Constitución no lo permite. Punto. Termina ahí. Entonces viene alguien y me dice, ay, Damián, qué estricto que sos. ¿La Constitución no te lo permite? No, la Constitución no me lo permite. Pero lo mismo decías del aborto, que la Constitución no te lo permitía. Muy bien. La Constitución tampoco me permitía lo del aborto. La Constitución tampoco me permite lo de la pena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución es justamente eso. La Constitución es un límite. La Constitución es un límite, el artículo 18, es un límite al poder punitivo del Estado. Y en el artículo 14 bis, ¿qué es? Y es justamente un límite a las corporaciones, es un límite a que el Estado no meta mano y diga, y necesito ganar esta elección, le permito a las mineras, ¿sí?, hacer la mochila laboral, hacer la mochila argentina. Entonces, es justamente, por eso hay que pensarlo desde el punto, aunque parezca que hay que volver al derecho constitucional y todo eso, pero siempre volver a las bases, y hay que volver a esas bases. Porque la mejor manera de analizar esto, o sea, a mí una nota sobre eso, a mí me llaman, ¿no? Y me dicen, ya me necesitamos que vengas a hablar sobre mochila. 3 minutos. En 3 minutos te lo saco el proyecto de la cabeza. No dura nada. No dura, pero no me dura un round. Pero no porque por el derecho laboral y porque el artículo 14 bis. No, sino porque aparte, nosotros ya tenemos una idiosincrasia o sea, es la base de esto. Cuando Argentina aprobó y reconoció tratados tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, creó una base. ¿Ibas a decir eso? Claro, te estaba por mencionar también el tema de los tratados, justamente. Claro, por eso, yo había notado que, sí, por ejemplo, la Convención Americana, el artículo 26, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 2.1, por ejemplo. Esos dos, para decir. Bueno, por eso, ¿ves? Bueno, ahí está, entonces, te establece. Primero, estás tomando, por decirlo de alguna manera, el primero que nombraste, creo que fue en orden, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? La Convención Americana. Sí. Es, de alguna manera, la constitución de los derechos humanos que tenemos en Latinoamérica. ¿Está bien? Sueno muy constitucionalista, ya lo sé, lo soy. O me encantaría hacerlo desde ya, más. Pero es la constitución de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos en nuestro país se rigen por la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente, se van perfeccionando con lo que es violencia de género, con lo que es derechos del niño, con lo que es, bueno, con todo lo que va, con la prohibición a los delitos de tortura, lesa humanidad, genocidio. Bueno, se va perfeccionando, pero tenemos una base normativa, bien, tenemos una base de derechos, una carta de derechos, que nos impide, de alguna manera, justamente bajar ese estándar. Pero repito, cuando a veces, y más en tiempos electorales, no tanto en tiempos electorales de medio término, sino en tiempos cuando vienen las elecciones presidenciales, normalmente la gente tiene ese miedo, ¿no? O se atemoriza a la gente diciéndole, no, si gana fulano, no sabés, los derechos humanos, no sé, se van a la basura. No, las normas laborales, no, hay cosas que ya no se van a poder hacer. Y esto me lo juego. O sea, no digo pongo guita, pero digo, apuesto a que hoy una ley de flexibilización laboral como la que hubo, ya no va a poder existir. Porque hoy ya no se puede, porque hoy la gente ya no es la misma. ¿Sí? O sea, si bien en la ley de flexibilización laboral de la Rúa fue en el 99, 2000, una cosa así, ¿no? Sí, o en los albores del 2001, pero digo, después del 2001 para acá, muchos de los que están viendo esto ni vivían en el 2021, pero bueno, en el 2001 digo, pero digo, lo cierto es que hay cosas que ya no van a poder volver a pasar. O sea, hay cosas que ya no van a poder pasar. Entonces, eso es algo positivo, es algo bueno, ¿bien? Porque genera un pie.
genera un piso, ¿sí? Nos genera un piso. Y después desde ahí para arriba. Entonces, la mochila laboral, la mochila argentina, ¿sí? Esta propuesta de un empresario textil, de hecho fue, no resiste el análisis constitucional, no resiste un análisis laboral, ¿sí? Y de alguna manera, si uno quiere salir del derecho, tampoco resiste un análisis historicista, ¿no? Porque como argentinos, históricamente, no podríamos aceptar que de alguna manera los derechos se retraigan de esta manera, de esta forma. Perfecto, perfecto. ¿Está Creo que no lo bien? dijiste. Sí, sí. Creo que Cerró. ese era el... Sí, cerró Buenísimo, perfecto. perfecto. Perfecto, Porque magnífico. justamente eh, pienso lo mismo sobre el proyecto, por eso quería tratarlo en algún vivo o en alguna publicación, porque había estado viendo que, por ejemplo, abogados laboralistas lo empezaron a mencionar, pero obviamente teniendo una postura en contra de este proyecto, claramente. Ujú. No, hubo, Entonces, hubo pocos, para no decir algunos y para no decir los nombres directamente, pero que se mostraron a favor de estos proyectos flexibilizadores, ¿no? Estos proyectos que maquillan en realidad lo que es esta situación. Pero repito, en Argentina esto no va a funcionar. No hay manera. sí, creo que logré ver a uno que de los que justamente estás diciendo que al Ujú. inicio estaba a favor y luego lo vi, por ejemplo, 2 semanas después y estaba en contra y yo, bueno, me parece que antes estabas a favor, pero no voy a discutir. Bueno, igual hay muchos laboralistas que han pasado por eso en varias etapas de su vida y que arrancan de una manera y terminan de otra. Pero bueno, es así. También igual la abogacía nos da esa flexibilidad, ¿no? No es mi caso, no es mi caso, pero hoy defendés una víctima, ¿no? De violencia y mañana defendés al victimario. No es mi caso, pero digo, pasa eso, ¿no? El derecho a defenderse lo tienen todos y la función del abogado es abogar por los derechos, ¿sí? No por eso mentir o defender o de alguna manera que no se aplique el derecho, pero somos colaboradores de la justicia. Claro. Y en ese abogar por el derecho, pienso exactamente eso, de que abogar para que tengan nuevos derechos, no para que se les disminuyan los derechos, Totalmente, claramente. totalmente. Claramente sí. Bueno, Creo que le hice Verónica, el cierre perfecto, Damián. bien. Cerramos bárbaro entonces. Sí, sí, me encantó. Te ¿Y con el agradezco horario cómo estamos? nuevamente. ¿Y con el horario cómo Y estamos? ¿Estamos justos? 8 en punto, 1 hora justa. Así que Espectacular. perfecto. Muy Sí, bien. igual ahora no se me cortan los vivos a la hora, te aviso. ¿En serio? Ah, yo tenía miedo por eso. Ah, no, Ah, no, no. muy Me volví bien, cuenta buenísimo. creador, entonces no se me corta a la hora. Ah, muy bien, perfecto, perfecto, listo, genial, genial. Bueno, Yo que estaba mirando, yo estaba atento a eso por las dudas, para que no me pase lo de la bueno, vez pasada. Tenía bueno, acá el cronómetro. le agradezco a todos los que estuvieron presentes, te agradezco nuevamente a vos por Por favor, proponerte a hacer nuevamente un vivo. Me por alegro favor. que te estés recuperando del COVID y de la neumonía. Así Muchas que, gracias, muchas y gracias. que tu mamá se recupere pronto también. Gracias también, le mandamos saludos a mamá. Sí. Y bueno, nada, fuerza a todos, sigamos aguantando, sigamos resistiendo. Es importante seguir eh, de alguna manera adelante, ayudarnos, colaborarnos. Y creo que un poco también es esto lo que vos hacés. Yo simplemente lo que tal vez es un mínimo aporte, pero lo que vos haces siempre de colaborar con tus compañeros, colaborar con tus colegas, eh, creo que es de gran humanidad y justamente lo que en estos tiempos falta es eso. Bien, o mejor dicho, es el momento en el que tenemos que mostrar más humanidad. Así que el otro día que justamente hablaba hice una publicación sobre el aniversario de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto, justamente hablaba de eso, ¿no? De que creo que yo, si hubiese vivido en ese tiempo, hubiese dicho que era el momento más inhumano que hubiese visto en mi vida.
y tal vez en esta situación de pandemia y demás, y de las cuarentenas y todo, lo que justamente más demuestra es que necesitamos mostrar mayor humanidad. Estos proyectos que nos traemos para hablar no son justamente los que reflejan mayor humanidad, pero bueno, vivimos en un país tan rico y tan espectacular que nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, reunirnos, hablar de esto bien y no tener ningún tipo de consecuencia. Todo lo contrario, sembrar sabiduría en los campos áridos de la ignorancia de otros y listo. Y nada más. Perfecto. El saber no ocupa lugar. Exactamente. Es Te como agradezco voy muchísimo la repitiendo invitación. vivo a vivo. Aprendo cada vez Buenísimo. un poco más, ya sea de derecho laboral. Todos. Próximamente, la semana que viene, voy a aprender un poco más de derecho penal porque vamos a tener un vivo de legítima defensa. Me Así contaste el que 20. el Felicitaciones. 20, Muy el importante 20. eso. Y Sí. aparte, aprender sobre legítima defensa no solamente nos enseña y todo, sino también nos ayuda. Yo utilizo mucho los ejemplos de legítima defensa, ¿sabes para qué? Para que los alumnos y alumnas aprendan a leer las noticias. ¿Sí? ¿Viste cuando vos hablas, porque sí, no, porque lo persiguió con el arma, no, porque esto y lo otro, o el caso Chocobar o lo que sea? ¿Qué era? ¿Era legítima defensa? ¿Fue un abuso de legítima defensa? Es muy interesante legítima defensa para aprender a leer. Y también, ¿sabés para Sí. qué? Para corregir. Yo muchas veces, cuando daba teoría del Estado, te Ujú. juro que me daban ganas de llamar al diario del Clarinete o al otro o al doble hoja, llamar y decirle, loco, corregí la tapa, está mal hecha. Decía, el Estado, por ejemplo, el gobierno regaló computadoras. Y vos lo veías al presidente o presidenta de ese momento obsequiando computadoras. El gobierno son los tres poderes. Estaban los tres poderes, o los cuatro, mejor dicho. ¿Qué estaban? ¿Los cuatro poderes regalando computadoras? No, no era el gobierno. Era el poder ejecutivo. ¿Era todo el poder ejecutivo o era el presidente de la nación? ¿O era el presidente de la nación en campaña? ¿O era, poner, no sé, la cámpora o lo que sea? ¿Se entiende? Claro. Entonces, hay que informar bien, hay que hablar bien, hay que explicar bien, hay que anoticiar bien. Entonces, este tipo de charlas, como la de legítima defensa, o como la que tuvimos hoy, o como todas las que tuviste, como la que tuviste con la mediadora, que ahora que no me acuerdo el nombre, eh, Andrea, eh, con Andrea, exactamente. Entonces, también lo mismo, sirve para que todos aprendamos también a un poco más de esto. Así que yo creo que está bueno, es muy útil, muy noble. listo. Te agradezco un montón. Me encanta tenerte en los vivos, lo sabés. Les mando un abrazo y un beso a todos los que estuvieron presentes y a los que lo van a ver grabado por IGTV también. Un abrazo y un beso enorme. Y en YouTube también. Saludos. Gracias. Ah, y en YouTube porque lo vas a subir a tu canal. Yo Exactamente. todavía lo tengo pendiente. Voy a armar un canal, está pendiente. Algún día. Está pendiente. Pero por acá te va bárbaro, así que no lo necesitas. Pero bueno, no hay problema. Pero no hay que, se puede abarcar un poco más también. Así que aprovechalo. Bueno, nos vemos. Buen Buenas fin noches a a todos, todos. Y a todos, saludos. buen fin de semana largo. Y nada, acordémonos de San Martín, aunque no sea el día de San Martín. Cosas que pasan en este país. Nos vemos. Correcto, nos vemos. Chao, chao.